Adelante, Jorge Luis. Bien. Espérate un ratito, por favor, que aquí se me fue una. Aquí está. Blanca Varela para mí es la segunda gigante de la poesía peruana, al lado de César Vallejo, que ya lo vimos la semana pasada. Yo recibí la noticia de mi hermana, de la muerte de mi hermana, a las 2 de la mañana del 17 de enero de 2016. Lo único que se me ocurrió fue comenzar a leer la poesía de Blanca y me dieron 2 días sin comer y sin dormir, y esa poesía fue la que me sanó, la que me sirvió para pasar ese duelo de la muerte de mi hermana menor. Y no es casualidad, Blanca Varela fue madre de 2 hijos que tuvo con Fernando de Cislo, un excelente pintor que para mí tiene mucha resonancia de Obregón en Colombia. Y el mayor de los hijos de Blanca murió en un accidente de aviación que ocurrió en Arequipa. Él se llamaba Lorenzo. Esta poesía no la escribió a propósito de la muerte de Lorenzo, pero me pareció interesantísimo lo que ella dice en una entrevista. Y le preguntan, ¿cómo es su poesía después de la muerte de Lorenzo? Y ella dice, es mucho más oscura. Es más oscura porque ya venía yo buscando cierto tipo de perdón. Es muy difícil hablar de poesía. Y el entrevistador le insiste y le sigue siendo duro hablar de Lorenzo. Y miren la respuesta. Bueno, ya casi Lorenzo entró en el mismo ámbito de la poesía. Y entonces el poema que a mí me impactó es este. Es muy corto y lo voy a tratar de leer lo mejor posible. Nadie nos dice cómo voltear la cara contra la pared y morirnos sencillamente, así como lo hicieron el gato o el perro de la casa o el elefante que caminó en pos de su agonía, como quien va a una impostergable ceremonia batiendo orejas al compás del cadencioso resuello de su trompa. Solo en el reino animal hay ejemplares de tal comportamiento. Cambiar el paso, acercarse y oler lo ya vivido y dar la vuelta. Sencillamente dar la vuelta. Gracias. ¡Wow! ¡Qué cosa linda, oye! ¡Qué maravilla! Qué belleza, Jorge Luis. Muchísimas gracias. Comentarios. Espérate un segundito que no estoy viendo la galería. ¿Alguna reacción? Yo solamente quisiera, con atrevimiento, hacerte una pregunta, Jorge Luis. Dale. ¿De qué manera, yo conocí a María Victoria, tu hermana, de qué manera logró esto ayudarte a superar el duelo? Es la poesía. Yo creo que no en vano responde ante la muerte de Blanca Varela con que es poesía. ¿Sabes qué, Bernardo? Te agradezco por la pregunta. Sentí un tremendo vacío que solamente podía trascenderlo con algo como la poesía. Fue un movimiento irracional casi, ¿no? Mi hijo me contó, acaba de morir Tota en París, y yo inmediatamente agarré el libro de Blanca Varela, no sé por qué, pero esta profundidad, Blanca Varela lo que tiene es eso, es muy esencialista, muy tremendamente sintética. Octavio Paz fue la que la convenció a ella de que escribiera su primer libro, que se llama Este puerto existe. Entonces, y es eso, ¿no? Es que lo que me quedó de Tota era que nos comunicábamos como a otro nivel. Y entonces yo me sentí hablando con ella sin quererlo, porque el vacío que sentí ya no está más ella,
la única manera de llenarlo era con poesía. Eso fue lo que yo sentí. Gracias por la pregunta, Bernardo, y gracias por la referencia a Tota. Y gracias Creo que por tu muchos de ustedes la respuesta. conocieron, ¿no? Sí. Wow. Vicente, adelante, Vicente. Cuando escuchaba esa mirada hacia la pared, esa vuelta, se me vino a la mente otra vuelta, pero inversa. No tanto esperando lo que va a ocurrir, sino mirando lo que ocurrió, mirando a los que ya se fueron, sobre todo pues los más cercanos, los que uno más ha tratado. Y es muy bonito saber que están y que uno puede comunicarse con ellos. Y sigue uno entonces mirando, no sé cómo, hacia adelante o hacia atrás o como sea, pero de todas maneras mirándolos y teniéndolos presente. Wow. Gracias, Vicente. Qué comentarios. Por Dios, aquí el nivel de profundidad es escalofriante. ¿Algún otro comentario? Reinaldo. Gracias. Sí, no, la poesía de esta señora realmente es un lujo de la forma sintética de cómo decir algo profundo con pocas palabras, pero con una hermosura de imágenes extraordinario, que me hace pensar que hay algo más en la poesía que simplemente el agrupamiento de palabras. La poesía creada por el hombre es un reflejo absolutamente impresionante de su capacidad intuitiva de ver la esencia de las cosas y expresarlas en metáforas, en imágenes que de otra forma no se captan. Y me parece que el comentario de Jorge Luis Puerta es precisamente eso. Es lograr comunicar algo que uno necesita vivenciar, pero necesita el estímulo de esas palabras para despertar dentro de sí mismo la imaginación comunicativa con esa esencia del ser que no es tangible, pero que es tan real como la misma fisicalidad de aquí la presencia. Wow. Muy bonito, muy bonito. Wow. 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 Siguen los comentarios, las reacciones. Yo Darío, quiero contarles que, sí, Jorge Luis. no, tengo la leve sospecha de que fue el mismo avión de tu hermana. ¿No fue un Wow. avión no fue un avión que iba a Arequipa? Venía de Bogotá a Lima y fue el cerro Ah, no, entonces no, de... no, no. No, 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 mi entonces no, hermana murió en un accidente este era un aéreo. vuelo Lima-Arequipa. ¿Y ahí Ya, murió tu ya. hermana? No, no, no. Donde murió el hijo de Blanca Varela. Ok, ok, ok. Wow. Yo iba a comentar una cosa que casualmente ayer, relacionado con lo que acaba de decir Reinaldo, hablando con mi hijo que vive en Nueva York, me estaba confesando que estaba encontrando que cuando él escribía y para sí mismo, que decidió escribir un diario expresando sus emociones, descubrió que estaba diciendo cosas que jamás había pensado. Y que él mismo quedó admirado de lo que había escrito. Ahora, lo que Reinaldo decía, y yo le comentaba que a mí me pasa algo parecido. En momentos de alta emocionalidad, las palabras ayudan casi siempre bañadas con unas lágrimas a que eso quede expresado de una forma que me sorprende siempre porque pues, salen bonitas para mí. Yo creo que ese es el fondo de la poesía y siempre hay un sentimiento atrás y creo que cuando las palabras tratan de llegar a la profundidad del sentimiento, pero casi siempre son insuficientes.
Y ese es como el esfuerzo del poeta o del que escribe, en soltar unos sentimientos y armarlos en palabras. No sé si dije algo que concuerde, pero por lo menos es eso. Pero por ese mismo lado yo también quisiera añadir algo. También los silencios. Cuando uno lee una poesía de estas, la única forma de vivirla, de sentirla es con el silencio. Después de leerla, después de vivirla, vienen unos silencios tan profundos que comunican mucho más que 1000 palabras. Eso me parece importantísimo también de la poesía. Exactamente. ¿Algún otro comentario sobre lo que estamos hablando? Que no es tarde para seguir escribiendo. Todos es una invitación a seguir, a que seamos poetas en la última etapa de la vida. Bueno, sigue Bernardo Nieto. Adelante, Bernardo.